Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase de ácidos y bases orgánicos y como habíamos visto, vamos a comenzar con lo que es, vamos a ver si está corriendo, con lo que es la parte de las bases, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos visto las características más importantes y en esto nos vamos a enfocar ahorita de los ácidos, vamos a enfocarnos ahorita en las características más importantes de las bases. Vamos a ir para este programa. Entonces, ¿cuáles van a ser las características más importantes de las bases? Las características más importantes que nosotros vamos a tener de una base es, básicamente, una base va a ser todo aquel compuesto que sea capaz, ¿ok? Una base es todo aquel compuesto que sea capaz de aceptar de aceptar protones, o sea, una base siempre es capaz de aceptar protones o de ceder un par de electrones, ¿ok? Entonces, una base siempre va a ser más protones, es decir, acepta protones, o tiene menos electrones, porque es capaz de ser electrones. Y esto va a depender de la teoría ácido-base que yo esté tratando. Si yo estoy tratando con la teoría ácido-base de Lewis, perdón, de Brosten-Lowry, voy a involucrarme en función de los protones. Si estoy en la teoría ácido-base de Lewis, voy a tratar los electrones. Entonces, inicialmente Arrhenius había definido, como habíamos visto, que las bases eran cualquier sustancia que incrementaba la concentración de iones hidroxilo. Y las bases más comunes que nosotros podíamos tener era la base de los metales alcalinos. Los metales alcalinos son los metales del grupo 1A de la tabla periódica que están conformadas por hidróxido. Acuérdense que estos elementos tienen una configuración de NS1. Y los metales alcalino terros tienen una configuración de NS2. Entonces, una base era las bases fuertes del caso de los metales alcalinos, era toda aquella especie que estaba formada, por ejemplo, este tipo de bases, que eran capaces de aumentar la concentración de iones hidroxilo en el medio y son bases fuertes, el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de cesio y el hidróxido de francio. Todos estos compuestos son bases fuertes. Y de los metales alcalino-térreos, las bases fuertes eran de los metales alcalino-térreos pesados. Entonces, en este particular teníamos al hidróxido de calcio, que cuando se ioniza por su equilibrio de ionización, como vemos en la ecuación de abajo, por cada mol de hidróxido de calcio, él proporciona 2 moles o 2 equivalentes de iones hidroxilo. Por lo tanto, incrementa el pH del medio en mayor proporción a las bases de los metales alcalinos. Hidróxido de estroncio e hidróxido de bario. ¿Ok? Esas eran las bases más fuertes. También tenemos otro tipo de bases que eran como los hidruros, que también son bases muy fuertes, pero el problema de las bases o las teorías ácido-base que habíamos visto hasta ahorita, que era el caso de, por ejemplo, el mercurio, porque incrementaba, perdón, el mercurio no, el amonio, porque incrementaba la concentración de iones hidroxilo en el medio si él no tenía iones hidroxilo en su estructura. Y recuérdense que estamos trabajando con bases. Ahorita vamos a trabajar con un factor que se llama el pK sub B. Generalmente, si el medio es acoso, la relación entre el pK sub A más el pK sub B es igual al pK sub W, que esto es igual a 14. Entonces, compuestos orgánicos que tienen características ácidas, ya habíamos visto que son los fenoles, tenemos las iminas, los tioles y también tenemos los protones de hidrocarburos, pero va a depender
básicamente algunos grupos funcionales de la fortaleza de la base con la cual yo lo coloqué a reaccionar. Mientras que las características básicas me las van a dar, por ejemplo, los compuestos insaturados que tengan dobles o triples enlaces o los anillos aromáticos que son capaces de aceptar protones, elementos cargados negativamente y los heteroátomos. Las bases más comunes o las más importantes en química orgánica son las aminas, que se van a caracterizar dependiendo del número de sustituyentes. Si yo, por ejemplo, tengo un solo carbono unido al átomo de nitrógeno, yo voy a decir que estoy tratando con una amina primaria. Si tengo dos carbonos unidos al átomo de nitrógeno, estoy trabajando con una amina secundaria. Y si tengo tres carbonos unidos al átomo de nitrógeno, estoy trabajando con una amina terciaria. Entonces, es sumamente importante que ustedes estudien todo el tema de ácidos y bases porque lo van a utilizar a futuro y este es uno de los parciales que puede ser más complicados para algunos. Recuerden que nosotros estamos por unidades aprobatorias. Entonces, una vez que presentemos este examen, yo procedo a enviarles las notas de todas sus unidades que tienen ya, que ya las deben saber con la nota de la unidad 1, la nota de la unidad 2, que ya la detienen, la nota de la unidad 3 que la vamos a tener y en base a eso yo les envío una lista. Entonces, lamentablemente, recuérdense que para poder presentar la unidad 4 tienen que haber aprobado al menos una de las unidades, la 1, la 2 y la 3, para que puedan pasar a la 4 y recuperar la unidad, aprobar la 4 y por lo menos llevar mínimo 2 unidades a la fecha de las unidades recuperatorias, que lo más probable es que esos exámenes sean presenciales en el salón de clase. Si lamentablemente no han aprobado ninguna de las tres primeras unidades, y por eso es que estamos también corriendo el parcial para que tenga más tiempo a estudiar, ustedes no pueden presentar ni la unidad 4 ni tampoco reparar. O sea, de una vez la materia quedaría como perdida. Por eso es que es importante que prestemos bastante atención a este tema y a este parcial que viene. Entonces, fíjense, otro tipo de sustancias que vamos a ver con características ácidas y básicas, en este caso, bueno, ya las básicas se las mostré varias, la de los metales alcalinos, que son el hidróxido de litio, sodio, rubidio, cesio, aquí falta el francio, y la de los metales alcalinos térreos, como el hidróxido de calcio, estroncio y bario. Y los óxidos básicos, como hidróxido de sodio, calcio, y los hidruros, como hidruro de sodio. Y tenemos compuestos que ya son bases son bases más débiles, no son bases fuertes en medios orgánicos, pero recuérdense, en medios acuosos, que en agua influye en gran medida, influye el medio de reacción. Por ejemplo, si ustedes les preguntaran que les den que, en Orgánica 2 que me digan el nombre de una base fuerte, ustedes nombran, por ejemplo, una amina terciaria, como la trimetilamina. Recuérdense que estos compuestos no son bases tan fuertes en agua, o el amoníaco no son bases tan fuertes, o la piridina, porque no solo depende de su capacidad de tomar protones del medio, sino que va a depender del efecto de solvatación que sea capaz de ejercer el solvente. Y si el solvente no es capaz de solvatar de buena manera la base, en este sentido la base va a tender a ser menos fuerte de lo que debería ser. Y esos son unos factores estructurales. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver ahorita? Vamos a comenzar a hacer lo mismo que hicimos con los ácidos, las características estructurales que influyen en la fortaleza de una base. Déjenme chequear la grabación, que se la subiría mañana. Ok, hasta ahorita todo bien. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver ahorita? Ahorita vamos a comenzar a ver las características estructurales que van a influir en la fortaleza de unas bases. Y en esas características estructurales vamos a ver el efecto de la hibridación, vamos a ver lo que es el tipo de sustituyentes que tengamos en torno a la base, la electronegatividad de los grupos sustituyentes, la disponibilidad del par de electrones, el efecto inductivo, todo lo mismo que hicimos con los ácidos. El efecto de resonancia, vamos a comenzar a ver también todo lo que es el efecto estérico. Entonces, para recalcar, porque el examen que vamos a tener es un examen general, cuando yo veo los ácidos, yo voy a ver si un ácido es fuerte o débil. Generalmente yo veo varios factores, pero lo que yo les recomiendo que ustedes vean es la estabilidad de su base conjugada en un ácido.
La estabilidad de su base conjugada. ¿Qué tan disponible está, qué tan bien localizada está la carga negativa que se forma en una base, en un ácido, perdón? La estabilidad de su base conjugada. Y en una base yo voy a ver más que todo, también pudiera ser la estabilidad de su ácido conjugado, pero lo más fácil de ver es la disponibilidad. ¿Y disponibilidad de quién? Disponibilidad de ese par de electrones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el cursor un poco más pequeño y vamos a irnos aquí. Fíjense, en la piridina, ¿verdad? El par de electrones que yo tengo, vamos a ponerlo en rojo para que sea mejor, aquí abajo, en la piridina, él está perpendicular al sistema pi. Como lo hemos visto, en el pirrol, él no va a estar perpendicular al sistema pi, él va a formar parte del sistema pi y de la aromaticidad. Por lo tanto, es de esperarse que la piridina sea un compuesto mucho más básico que el pirrol. Entonces, vamos a analizar tres compuestos. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a analizar tres estructuras. Vamos a analizar la piridina, ¿verdad? Vamos a analizar la anilina. Vamos a ver si el simulador nos sirve los tres de un solo golpe. La anilina, ¿ok? Y vamos a analizar el pirrol, que es un compuesto aromático, ¿verdad? De 5 átomos de carbono. Y vamos a optimizar esa estructura energética. Ok, ahí tendremos optimizado la estructura energética. Y vamos a ver si funciona. Ok, fíjense, tenemos la estructura 3D de los tres componentes o de los tres compuestos. Fíjense. Aquí voy a colocar el nombre para que lo vean. Este señor que está aquí es el pirrol. Voy a consignarle que este compuesto lo voy a llamar A y de una vez vamos a comenzar a resolver ejercicios. Este señor es la anilina. La anilina la voy a llamar B. Y este señor es la piridina. Lo voy a llamar C. Entonces, ¿qué voy a ver? Fíjense. Vamos a tratar de A, B y C. Entonces, ya sabemos cuáles son los compuestos y lo hemos visto. Vamos a tratar de como, rotarlos así. Y vamos a, de nuevo, entonces, ¿qué ocurre? El pirrol, no, quiero ponerlo de una manera que ustedes, aquí está perfecto. Fíjense. Entonces, pirrol. Por favor, si no me siguen, preguntan. No me sirve, no me está sirviendo esta aplicación. Vamos a ver esta aplicación aquí. Entonces, pirrol, anilina, piridina. Vamos a hacer un orden creciente de fortaleza básica. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, el pirrol, este par de electrones que está aquí, como vimos en el tema de aromaticidad, los compuestos aromáticos tenían varias condiciones para que sea un compuesto aromático. Debería ser cíclico, ¿verdad? Cíclico, debería ser plano, tenía que ser conjugado y cumplir con la regla de Huckel, ¿verdad? Si yo me doy cuenta en el pirrol, para que él cumpla con un compuesto aromático, este par de electrones del pirrol está en resonancia en torno al anillo. Entonces, ¿qué ocurre? Él no está totalmente disponible y localizado sobre este átomo de nitrógeno, sino él va a estar, algunas veces estoy aquí, otras veces ese par de electrones va a estar en resonancia en torno al anillo, en todo el anillo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Y va a estar en los distintos átomos de carbono que están formando el doble enlace, la nube pi de este enlace carbono-carbono. Entonces, este par de electrones del pirrol, al no estar tan disponible para tomar un protón, yo pudiera decir
que él es el compuesto menos básico. ¿Qué ocurre? La anilina tiene también un par de electrones. Ese par de electrones del nitrógeno está aquí arriba. Y él se va a deslocalizar por resonancia en torno al anillo aromático. Entonces, la anilina no es tan básica tampoco como el pirrol, pero ¿qué ocurre? Fíjense que si yo cedo el par de electrones del nitrógeno al anillo aromático, no ocurre nada, tengo una deslocalización por resonancia. Mientras que si el pirrol se protona, ¿qué ocurre si el pirrol se protona? Si el pirrol se protona, yo voy a formar este compuesto que está aquí, que es el ácido conjugado de esa base. Cuando yo formo este ácido conjugado, hice algo que es energéticamente inestable para el sistema, que es romper la aromaticidad. Ese compuesto ya no es aromático. Y por lo tanto, a pesar de que el par de electrones de la anilina no esté tan localizado como el pirrol, si la anilina se protona, ¿verdad? Y forma el respectivo ácido conjugado, que es esta especie que está aquí, ¿verdad? Aquí yo no tengo pérdida de aromaticidad, entonces yo diría que la anilina es más básica que el pirrol. Y por último, tengo la piridina. ¿Qué ocurre con la piridina? Que él ya es aromático. Entonces, si yo giro la piridina, vamos a dibujarla porque no quiero, no puedo girar más la molécula y voy a perder toda la explicación que tengo aquí. La piridina, este par de electrones, está perpendicular al sistema pi, está totalmente localizado porque este sistema pi ya está comprometido en la aromaticidad que hay en torno al anillo aromático. Entonces, el más básico de todos los compuestos sería la piridina, eso es un orden creciente. Después vendría la anilina y de último el pirrol. Entonces, cuando yo veo bases, yo voy a ver la disponibilidad o qué tan disponible está ese par de electrones para ser donado en torno a un protón u a otro compuesto. Entonces, ejemplos de aminas. Bueno, aquí tengo aminas alifáticas que tienden a ser las más básicas, la trimetilamina. Tengo la terbutilamina, también se puede llamar. Tengo aminas aromáticas, esto es una amina aromática tipo anilínica. Y tengo otras aminas aromáticas como la piridina, una amina aromática tipo piridínica, por ejemplo, esto que está aquí. Aquí tengo un átomo de nitrógeno y aquí tengo, por ejemplo, un metilo. La parametilpiridina es una amina aromática tipo piridínica. Esto que está aquí es una amina aromática tipo anilínica. Perdón. Sí tiene compuestos nitros, pero fíjense algo. Prioridad de los grupos funcionales. El ácido carboxílico gana. Entonces, esto que está aquí es un ácido carboxílico. Voy a dibujarlo de nuevo. No, la prioridad no la tiene la anilina. El ácido carboxílico es la prioridad, pero es un compuesto anfotérico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en separación de mezclas, yo puedo extraer este protón que está aquí, como es un ácido fuerte, con bicarbonato de sodio o hidróxido de sodio, y puedo protonar estos grupos amino con adición de ácido clorhídrico. Entonces te voy a tener que tener cuidado con estos grupos, ¿ok? Para extraer estos compuestos hay que regular el pH, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, recordemos que la fortaleza relativa de un ácido o una base cuantitativamente se mide por una constante y esa constante se relaciona por una ley de acción de masas. La ley de acción de masas es una ley que, indica que la constante de basicidad de esta reacción química va a ser igual a la concentración del ácido conjugado de esta base elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del grupo hidroxilo elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de la base. Y recuerden que los líquidos puros no se toman en cuenta porque estas especies como tal tienen una densidad muy
muy grande y su concentración permanece casi invariable en el tiempo. Entonces, tengo el pOH de las sustancias, porque es una base, es la medida directa del potencial de los iones hidroxilo y se define como el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y si el agua es el medio, recuerden que pH más pOH es igual a 14. Entonces, yo tengo constantes de basicidad. Generalmente, recuérdense que hay una relación directa, inversa. Si el pK sub B es más pequeño, ¿verdad? Significa que como pK sub B es el menos logaritmo de K sub B, el K sub B es más grande. Y si el K sub B es más grande, significa que el compuesto es una base más fuerte. Ejemplo, por ejemplo, fíjense, el ion hidroxilo tiene un K sub B de 1, el pK sub B es 0. Mientras más grande es el K sub B, el pK sub B es más pequeño. Y, por ejemplo, el fosfato diácido tiene un K sub B de 1.3 por 10 a la menos 12 y el pK sub B es de 11,9, ¿ok? Entonces, recuérdense, hay una relación inversa. Fíjense, yo siempre me tiendo a adelantar un poco y aquí está un ejemplo y es un ejercicio. Ordene los siguientes compuestos de manera decreciente de acuerdo a su carácter básico. Tenemos el pirrol que tiene un pK sub B de 14. Es una base muy débil porque, como les dije, este par de electrones está comprometido en la aromaticidad del anillo. Cuando el C protona y forma el ácido conjugado, se rompe la aromaticidad. Tenemos la anilina que tiene un K sub B de pK sub B de 336 y las amidas, que uno pensaría que este compuesto tiende a ser un compuesto básico, son compuestos que podemos considerar neutro, como la acetamida. ¿Por qué es un compuesto que podemos considerar neutro? Porque este par de electrones del nitrógeno es cedido completamente o prácticamente completamente al átomo de oxígeno. Es decir, aquí hay un efecto de resonancia donde el centro más básico de esta molécula ¿verdad? El centro más básico de esta molécula, disculpen aquí, por dónde está, es vendría siendo, vamos a dibujarlo aquí. El centro más básico de esta molécula es este átomo de oxígeno. ¿Ok? Ese es el centro más básico. Y las amidas podemos considerarlos que son compuestos prácticamente neutros porque si ustedes ven la tabla periódica, el carbono y el nitrógeno están en el mismo periodo y son grupos adyacentes. Entonces el nitrógeno es capaz de ceder esos pares de electrones porque el enlace pi que se forma entre el nitrógeno y el carbono, que son elementos de gran tamaño, es un enlace pi muy fuerte. Vamos a ponerlo distintamente. O sea, el traslape es muy eficiente porque los orbitales son prácticamente del mismo tamaño. ¿Ves? Es distinto si yo hiciera el traslape entre, por ejemplo, un carbono y un yodo. Fíjense que son tan distintos de tamaño que ese traslape es muy débil. En cambio, esto es súper fuerte y la resonancia que se genera ahí es muy fuerte y por lo tanto ese par de electrones prácticamente no está en el átomo de nitrógeno y por lo tanto las amidas las consideramos como compuestos neutros, ¿ok? Ok, esta es la deducción matemática que no voy a tocar ahorita de la relación que nosotros tendríamos entre la constante de acidez y basicidad, pero básicamente se deduce de dos equilibrios. Por ejemplo, si yo tengo la relación del ácido conjugado del amoníaco con el agua y la base conjugada del amoníaco con el agua, lo único que tengo que hacer es sumar las ecuaciones. O sea, si yo sumo estas ecuaciones, yo tendría que los amoníacos se van, los amonios se van y me queda H2O que multiplica a los protones y al grupo OH, es decir, el equilibrio de autoionización del agua.
Entonces, si yo sumo esas ecuaciones, matemáticamente, yo puedo llegar a deducir esta ecuación que está aquí, que el producto iónico de la constante de acidez del ácido conjugado por la constante de basicidad de una sustancia me da igual al K sub W, y de ahí es donde sale que como esas relaciones se relacionan por el menos logaritmo, haciendo operaciones matemáticas, pK sub A más pK sub A más pK sub B es igual a pK sub W, y eso me daría igual a 14. Las características estructurales para determinar fuerzas ácidas o básicas las tenemos de nuevo acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y lo estoy haciendo de manera sencilla porque les estoy dando las constantes de acidez. Entonces, si me dijeran hacia dónde se desplaza el equilibrio, fíjense, yo tengo una reacción, tengo un ácido carboxílico, ¿verdad? Ácido fuerte, y tengo una base fuerte. Entonces, yo para analizar, si tengo los pKa es sencillo, porque fíjense que este ácido, el ácido acético, es un ácido mucho más fuerte que el ácido conjugado de la amina, y obviamente el equilibrio se desplazaría hacia los productos. Pero vamos a asumir que yo no tenga el pKa. ¿Cómo yo analizaría eso? Bueno, yo lo hago por pares. ¿Cómo lo hago por pares? Analizo el ácido de este lado con el ácido de este lado. Y me doy cuenta que un ácido carboxílico debe ser más ácido que una amina protonada. Pero si tienen dudas, porque eso sucede, porque es una amina protonada, es un elemento que no le gusta mucho estar ese átomo de nitrógeno cargado positivamente y ceder esos protones, entonces vamos a verlo analizando una base, ¿verdad? Un compuesto básico, una base fuerte como la metilamina, con el acetato, que es una base que está estabilizada por resonancia y la carga negativa. Y aquí sí vemos que esta base es mucho más fuerte que esta base, y por lo tanto ella va a tender a protonarse y desplazar equilibrio hacia los productos en mayor manera que esta base va a tender a protonarse y desplazar el equilibrio hacia los reactivos. Entonces, uno lo que analiza son pares, los ácidos de ambos lados de la ecuación o las bases de ambos lados de la ecuación, o inclusive ustedes pudieran analizar el conjunto completo, ¿ok? Pero generalmente es lo mejor analizar el ácido que tengo en los reactivos con el ácido que tengo en los productos, o la base que tengo en los reactivos con la base que tengo en los productos. Igual, si yo veo esta ecuación que está aquí, que es la relación del ácido acético con el hidróxido de sodio, y del otro lado la reacción del acetato con el agua, ya es muy fácil inferir que el equilibrio se desplaza hacia los productos, porque el ácido acético es un ácido fuerte, el ion hidroxilo es una base fuerte, y prácticamente todo el ácido acético va a estar desprotonado. Entonces aquí podemos decir que la reacción es irreversible, no hay equilibrio químico. Entonces, ¿qué factores determinan la fortaleza de una base? Bueno, la fortaleza de una base va a venir determinada por una cantidad de diversos factores: el tamaño de la base, la hibridación del átomo de nitrógeno, efectos inductivos y de resonancia, efecto del solvente para solvatar el ácido conjugado que se forma, efectos estéricos o puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ir pasando uno por uno estos factores. Primero es el tamaño de la base. Fíjense, un par de electrones contenido dentro de un volumen mayor se encuentra más disperso, y eso básicamente va a hacer que sea menos disponible. Entonces fíjense, si yo tengo generalmente oxígeno, azufre, selenio, telurio, el grupo del oxígeno, o tengo flúor de los halógenos, este es el grupo 6A, ¿ok? 6A de la tabla periódica porque tiene 6 electrones de valencia. La configuración de este grupo siempre es N de su capa de valencia NS2, NP4, que esta es la mayor contribución que hizo Mendeleev a la tabla periódica, porque él agrupó los elementos de acuerdo a sus características. Y no solo eso, fue tan buena que en esa época no habían elementos que habían sido descubiertos. Entonces, él predijo elementos, dejó en su tabla periódica espacios para predecir elementos que no se habían descubierto, y cuando se descubrieron esos elementos,
se colocaron en esos sitios y sus características cuadraban en cuanto a su configuración electrónica con lo que él había predicho. El grupo 7A de la tabla periódica es el 7A porque su configuración electrónica es NS2, NP5, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Entonces, si yo analizo esos grupos, ¿qué ocurre? En el oxígeno es más pequeño, fíjense, el oxígeno y el flúor es más pequeño, perdón, el oxígeno y el azufre, si los comparo, el oxígeno es más pequeño que el azufre, entonces este par de electrones va a estar más localizado sobre el átomo de oxígeno y más fácilmente van a ser cedidos o para tomar un protón o para ser cedidos que en el azufre que está más disperso. Entonces, de manera general, a medida que yo bajo en un grupo, y eso lo vamos a enfatizar en el próximo tema, yo incremento el carácter nucleofílico que tiene que ver con la capacidad de ese elemento de ser ese par de electrones porque son sus nubes dispersas. Fíjense que el azufre, el oxígeno es pequeñito, el azufre es más grande, pero a medida que yo subo en el grupo, incremento el carácter básico. El compuesto es una base más fuerte, entonces diferencias entre ambos conceptos, cuando yo digo basicidad, es la capacidad de reaccionar o ceder ese par de electrones para tomar un protón, si lo quieren ver así, y nucleofilicidad tiene que ver con la capacidad que yo tengo de ceder ese par de electrones a otro átomo de carbono o un elemento deficiente en carga, un elemento electrofílico. Sin embargo, estos conceptos los profundizaremos más adelante. Súper importante, hibridación del átomo de nitrógeno. Fíjense, si yo comparto la hibridación del átomo de nitrógeno, déjenme responder un momentico algo. Entonces, si yo comparto la hibridación del átomo de nitrógeno, ok, si yo comparto la hibridación del átomo de nitrógeno como tal, yo tengo este carbono que tiene una hibridación sp2 en el caso de la piridina. Y en este caso, este carbono tiene una hibridación sp3. Entonces, recuérdense que a medida que yo incrementaba el carácter S, yo tengo tres tipos de hibridaciones. SP, que tengo 50% de carácter de orbital interno. SP2, que tengo 33.33% de porcentaje de carácter interno. Y SP3, que tengo 25% de porcentaje de carácter de orbital interno. Si yo veo eso que está ahí, ¿qué significa orbital interno? Que si yo comparo, vamos a cambiar el color aquí para que ustedes vean. Si yo comparo este par de electrones que está aquí localizado en el nitrógeno con este, va a estar mucho más disponible el par de electrones en esta mina. ¿Por qué? Porque al tener un carácter menor de orbital interno, este señor, este átomo de nitrógeno, tiene una hibridación sp3. Entonces, ese par de electrones no va a estar tanto tiempo dentro del nitrógeno, sino que va a estar mayor cantidad de tiempo en un orbital P, un orbital sp3 externo. Y por lo tanto, cuando un electrófilo o un protón pase por aquí cerquita, va a ser fácilmente donado para ocurrir la protonación. En cambio aquí ocurre con una compresión del anillo del par de electrones. Por ejemplo, si yo comparo, vamos a ponerlo como un dibujito, un nitrógeno con hibridación sp2, él debería estar como un poco comprimido, así. Si el nitrógeno es sp, la hibridación, él debería estar
mucho más comprimido. Y cuando es sp3, debería estar más grande, o sea, más disponible. sp2, así, para que se vea una diferencia. Y sp un poco más comprimido, o sea, va a estar más interno dentro del átomo. Entonces, aquí, esta tabla, vamos a cambiar color, es importante. A medida que se incrementa el carácter S del orbital, la basicidad disminuye. Entonces, más básico va a ser un nitrógeno con características sp3 que un nitrógeno con características sp2, que un átomo de nitrógeno con hibridación sp. Entonces, para los siguientes compuestos que tenemos aquí, ¿verdad? Para el siguiente compuesto, ordene los átomos de nitrógeno de acuerdo a su basicidad. Bueno, entonces, fíjense. Si yo quisiera ordenar en este compuesto, vamos a tomar la guanidina. Yo tengo que establecer, si usted, características de estos pares y estos átomos. Si yo me doy cuenta, fíjense, este átomo de nitrógeno y este átomo de nitrógeno son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque ambos nitrógenos están unidos a un carbono con hibridación sp2 y están unidos a dos nitrógenos. Por lo tanto, yo pudiera decir que este nitrógeno es 1 y este nitrógeno es 2 y este nitrógeno es totalmente distinto porque está unido a un carbono con hibridación sp2, pero él tiene un par de electrones disponibles, ¿verdad? Y tiene otro átomo de nitrógeno, otro átomo de hidrógeno. Entonces, si yo veo aquí 2, 4, 6, 8, yo pudiera decir que si yo tuviera que clasificar los hidrógenos 1 y 2 en esta molécula, fíjense que aquí hay resonancia. Yo tengo aquí 3 posibles estructuras de resonancia, ¿verdad? Una que se va a formar entre este carbono para deslocalizar carga hacia aquí. Y otro que vaya a tener la resonancia a este lado, donde ya quien cede, voy a cambiar el color, el par de electrones, ¿verdad? Sería este nitrógeno que tengo ubicada a la derecha de la pantalla para formar la estructura, esta estructura. Entonces, si yo tuviera que ordenar esos nitrógenos por efecto de resonancia de aquí de esta molécula que está acá, yo diría que ambos nitrógenos 1 son iguales, pero la basicidad de 2 es mucho más grande que la de esos nitrógenos 1, porque él tiene el par de electrones totalmente localizado por resonancia. Entonces, 2, el nitrógeno 2 sería mucho más básico que el par de nitrógeno 1. Ahora, si ustedes analizan aquí, este ya es un caso un poquito más complicado. Vamos a poner en la guanidina, perdón, porque tenemos muchos nitrógenos con características estructurales. Fíjense, si yo divido la molécula en dos anillos, ¿verdad? Vamos a ver. Y vamos a asignar valores de nombres a estos nitrógenos. A, B, C, D y E. Entonces, recuerden, basicidad, disponibilidad del par de electrones. Entonces, en A, fíjense aquí, el anillo 1 y el anillo 2. Este elemento puede localizar resonancia hacia este átomo de nitrógeno. Entonces, fíjense, él está perdiendo, B pierde
densidad electrónica y pierde ese par de electrones para dárselo a A. Si yo me doy cuenta, C tiene un par de electrones aquí abajo, ¿verdad? Que participan en resonancia, pero, fíjense otra cosa de B. B no solo le da electrones a A, sino que también es capaz de dar, ceder esos pares de electrones al grupo acilo. Entonces, ya por aquí vemos que B viene siendo muy débil. Vamos a hacer un orden creciente. A ya sabemos que es fuerte porque él recibe pares de electrones. Vamos a ver C. C tiene un par de electrones localizados, igual que A. Pero también es capaz de recibir densidad de carga, ¿verdad? Es capaz de recibir un efecto resonante con DD, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que A, esto no es tan fácil, es aproximadamente igual a C, porque fíjense, ambos átomos de nitrógeno reciben densidad electrónica de un mismo átomo de un átomo de nitrógeno. Pero ¿qué hibridación tiene en este caso? Este señor tiene una hibridación sp2 y este tiene sp2, o sea, mismas características del nitrógeno. Si vemos S de densidad electrónica a A, ¿verdad? Y es una amida. Entonces, y estas amidas son compuestos muy débiles, pero fíjense que como B también le da densidad electrónica a este anillo, entonces diríamos que B es el más débil. Pudiéramos decir que después viene E. D, pudiéramos decir que su basicidad es más fuerte porque él no pierde tanta densidad electrónica y no es como una amida. Recuérdense, el pK sub B de la anilina o de los compuestos NH2 es mucho mayor a las anilinas. Y los más fuertes vendrían siendo A y C, y en este caso resulta difícil definir. Entonces, fíjense, uno cuando analiza factores estructurales de basicidad, uno lo que va a hacer sencillamente es medir qué tan disponible está el par de electrones sobre un átomo de nitrógeno. Entonces, aquí vemos, como les estamos mostrando, que A tiene ese par de electrones localizado, C también lo tiene localizado. Yo diría que C es un poquito más básico que A. D cede el par de electrones, pero en menor manera que, y el más débil de todos vendría siendo B. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Me escuchan y todo, ¿verdad? Vamos a ver cómo va la grabación aquí. Ok, perfecto. Fíjense. Aquí tenemos características estructurales, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos valores de pK sub B. Fíjense que, ay, disculpen, me fui al inicio de la página, de la presentación. Tecla equivocada. Entonces fíjense. Vamos a analizar estos ácidos, fíjense. Yo puedo darlos en pK sub A o en pK sub B. Ustedes lo pueden ver como ustedes quieran. Ya, déjenme darle ingreso a un estudiante. Buenas tardes, Susana, bienvenida. Estamos estudiando lo que son las características básicas de una sustancia y estamos viendo sus factores estructurales. Ahorita estamos con la parte de analizar el efecto de hibridación, ya lo vimos y vimos el tamaño de la base, y también vamos a verlo el efecto inductivo. Entonces fíjense, si tengo este compuesto que está aquí, ¿verdad? Yo puedo analizarlo en función de pK sub A o pK sub B. Ustedes saben que a menor pK sub B, el compuesto sería a menor pK sub B, K sub B es más grande, es decir, el compuesto es más básico. Pero generalmente uno normaliza, como, ¿se acuerdan como uno hacía con la escala de pH y pOH? Que uno no trataba la escala de pOH, sino trataba solamente la escala de pH.
Bueno, aquí ocurre de manera similar. Si yo analizo el compuesto, yo pudiera decir que mientras el pKa es más pequeño, el compuesto es más ácido, ¿verdad? Pero mientras el pKa es más grande, el compuesto es más básico, ¿ok? Mientras el pKa es más grande, el compuesto es más básico. ¿Por qué? Porque mientras a mayor pKa, el pK sub B es más pequeño. Se lo pueden analizar también así. Uno lo que hace generalmente es transformar el pKa a pK sub B para que no se confundan. Entonces, fíjense, este nitrógeno y este nitrógeno, ¿cuál de los dos sería más básico? Si yo me olvido de esos valores que están ahí, fíjense, yo voy a analizar estructuralmente. Este nitrógeno tiene una hibridación sp3. Y tiene el par de electrones importante localizado. Y este nitrógeno tiene una hibridación sp2. Entonces, ya por ahí, ambos tienen un par de nitrógenos localizados, pero tengo un nitrógeno con hibridación sp3 y una con hibridación sp2. Y esta es una amina secundaria. Entonces, yo diría que este señor va a tener un pK sub B más pequeño, fíjense, que el nitrógeno de la amina aromática tipo piridínica y por lo tanto el pK sub de este señor sería más grande, ¿ves? Que este señor. Entonces este compuesto es más, este nitrógeno, que es A, vamos a ir a 1 y este vamos a decirle 2. Si yo hiciera un orden decreciente de estabilidad, fíjense que estoy variando entre creciente y decreciente para que no se confunden, 1 sería más básico que 2. Vamos a analizar aquí, tengo 3 átomos de nitrógeno, vamos a ponerle A, vamos a ponerle B y vamos a ponerle C. Olvidémonos de estos valores que están ahí en la lámina. Entonces, yo quiero saber cuál es más básico. Entonces, fíjense. Este señor debería ser el más básico. ¿Por qué? Porque es una amina alifática terciaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 3 grupos alquilos unidos al átomo de nitrógeno. Este señor que está aquí pierde ese par de electrones por resonancia. Y no solo que pierde ese par de electrones por resonancia, sino que los que les expliqué con anterioridad, que el nitrógeno y el carbono están adyacentes, están en el grupo 2 de la tabla periódica, en el segundo periodo de la tabla periódica. Uno tiene un número atómico de 6, otro un número atómico de 7, y por lo tanto el traslape de esos orbitales P para formar un orbital pi es muy eficiente. Entonces ese par de electrones del átomo de nitrógeno se pierde totalmente hacia el átomo de oxígeno. Entonces, la basicidad de las amidas es prácticamente despreciable y podemos asumirlo como compuestos neutros. Y si lo considero este átomo de nitrógeno, fíjense que él tiene un par de electrones localizados, pero su hibridación es sp2. Entonces, si yo hiciera orden decreciente de basicidad, A es menor, orden decreciente es más básico que C y a su vez es más básico que B. Y si hiciera, esto es un orden decreciente, y si hiciera un orden creciente, B es el menos básico de todo, después le sigue C y de último le sigue A. Entonces, fíjense, otro factor importante es el efecto inductivo. Entonces, recordemos, el efecto de resonancia es más importante que el efecto inductivo. Eso es totalmente cierto, pero el efecto inductivo tiene una característica, que él es capaz de incrementar de manera significativa la basicidad de una determinada base, ¿ok? Y recuérdense, las características del efecto inductivo es permanente, es acumulativo y disminuye con la distancia. Si yo analizo una amina primaria, es decir, una amina primaria como la metilamina,
que tiene un solo grupo alquilo, y recuérdense que no hay mucha diferencia si yo tengo un grupo metilo como la metilamina o un grupo etilo o un terbutilo, o sea, lo importante es que tenga un grupo alquilo, y analizo una amina secundaria como la N,N dimetilamina, ¿verdad? Mientras más grupos alquilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo yo tenga en la molécula, el compuesto va a ser más básico. Y esto es lo que ocurre si yo calculo, comparo esta amina, que en verdad este compuesto es el amoníaco, con la metilamina, el pK sub B de la metilamina va a ser más pequeño que el pK sub B del amoníaco. Disculpen, voy a darle acceso a un estudiante. Hola Jamie, buenas tardes, bienvenida. Estamos estudiando los efectos que influyen en la basicidad de la sustancia y ahorita estamos viendo lo que son los efectos inductivos. De todas formas, no te preocupes porque la clase está siendo grabada y después la podrás ver completa en YouTube. Entonces, fíjense, lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta ahorita, que el efecto inductivo es un efecto que depende de la distancia, es acumulativo y disminuye con la distancia y es un efecto permanente. Entonces, fíjense, si yo comparara el compuesto A con el compuesto B, fíjense, yo tengo en torno a una amina terciaria, ¿verdad? Esto es una amina terciaria porque aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, dos carbonos y tres carbonos, y este átomo de nitrógeno tiene una hibridación sp3. Voy a comparar esta con esta amina, que aquí tengo un carbono, dos carbonos y tres carbonos. También tengo un nitrógeno con una hibridación sp3. Si yo me doy cuenta, esas moléculas son iguales. Lo único es que este carbono adyacente a él tiene un grupo ciano. El grupo ciano, recuérdense que tiene unas características importantes, que es un grupo electroatractor de densidad electrónica tanto por efecto de resonancia como por efecto inductivo. Entonces, este grupo ciano, al atraer densidad electrónica sobre él mismo, va a hacer que este par de electrones, en vez de estar así disponible, ser una nube electrónica grande, lo va a comprimir. En cambio, en este grupo, el efecto del grupo ciano es tan pequeño, porque está muy lejos del centro de reacción. Mira, está a 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Cuando hablo de mi centro de reacción, estoy hablando de esto que está aquí, que el pK sub B, si yo digo esto es A y esto es B, el pK sub B del compuesto B, ¿verdad? El pK sub B del compuesto B, el pK sub B de B va a ser menor al pK sub B de A. ¿Qué significa esto? Que a menor pK sub B el compuesto más básico. El compuesto B va a ser mucho más básico que el compuesto A porque el par de electrones del átomo de nitrógeno va a estar más disponible para ser donado a un protón que en el caso de A. Ok. Fíjense, otro efecto que vamos a ver, otro de los efectos estructurales que vamos a ver, va a ser el efecto de resonancia. Ok, déjenme nada más colocar a cargar la computadora. Ok, entonces fíjense, el efecto de resonancia, ¿qué es? Es un efecto que primero tenemos que saber que es un efecto que no disminuye con la distancia. Entonces, el objetivo del efecto de resonancia es aumentar o disminuir la basicidad de una sustancia. Entonces, si la resonancia aumenta la disponibilidad del par de electrones, significa que incrementa la basicidad. Por ejemplo, si yo tengo esto que está aquí, vamos a ver cuando la resonancia aumenta la disponibilidad del par de electrones y cuando la disminuye. Vamos a hacerlo en un modelo aquí.
Fíjense, vamos a abrir mi MolView. Entonces, fíjense, vamos a considerar cuando la resonancia incrementa la, la basicidad y cuando la resonancia disminuye la basicidad. Y todo depende del sustituyente. Ustedes lo que tienen es que analizar la molécula. Una vez que ustedes agarran esto, es sumamente sencillo. Primero vamos a optimizar esas estructuras, ¿verdad? Y tengo un compuesto que es el paraminofenol y tengo otro que es la paranitroalinila, ¿no? Y vamos a verlo en 3D. ¿Qué ocurre? Aquí tengo mis sustituyentes, ¿verdad? Fíjense, ¿qué compuesto es cada uno? Aquí, este que está aquí es el grupo NH2 y esto que está aquí es el grupo nitro, entonces esta sería la paranitroanilina. Generalmente los oxígenos por convención internacional generalmente siempre son de color rojo. Y aquí tengo, este es el NH2, el para aminofenol. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es el OH. ¿Qué ocurre? Si yo tengo este caso, fíjense, este par de electrones del grupo amino, cuando hay un sustituyente nitro en posición para, se puede localizar por resonancia hacia los átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué está haciendo el efecto de resonancia? Como el grupo nitro tiene un grupo electroatractor de densidad electrónica por efecto inductivo y por efecto de resonancia menos R, él está disminuyendo la disponibilidad de este par de electrones. Entonces, aquí la resonancia va a disminuir la basicidad del compuesto. Este compuesto, cuando yo le coloco un sustituyente nitro en posición para, va a disminuir la basicidad del compuesto. Mientras que en OH, vamos a cambiar a color rojo para que se pueda ver. En un grupo OH, el grupo amino deslocaliza densidad electrónica, como sabemos, por resonancia al anillo. Pero ¿qué hace este grupo hidroxilo? Este grupo hidroxilo también tiene pares de electrones disponibles y va a enfrentarse. Es como que si el grupo amino trata de dar densidad electrónica hacia el anillo y el grupo hidroxilo trata de dar densidad, contrarrestar esa densidad electrónica. Entonces aquí el grupo hidroxilo va a incrementar la disponibilidad de ese par de electrones en torno al anillo aromático. Inclusive este compuesto, el paraminofenol, va a ser más básico que la anilina por sí solo. Porque cuando está la anilina sola, él sí cede ese par de electrones al anillo aromático sin tener factores que lo contrarresten. Entonces, en este punto, vemos como el efecto de resonancia del grupo hidroxilo incrementa la basicidad, pero en el caso del grupo nitro, el efecto de resonancia disminuye la basicidad, porque en bases yo lo considero inclusive más básico, más fácil que con los grupos con la acidez, y es básicamente que en las bases nosotros vemos un factor principal, que es la disponibilidad del par de electrones. Entonces fíjense como ya muchas de las cosas que estamos viendo ahorita las hemos visto. Y básicamente es que estos compuestos, por ejemplo, estos átomos de nitrógeno que los movimos en la guanidina, incrementan la disponibilidad que yo obtengo de ese par de electrones en torno a este átomo de nitrógeno. Y por lo tanto están incrementando la basicidad de la sustancia o de ese par de nitrógeno, de ese átomo de nitrógeno.
Entonces, ¿cómo vemos el efecto de resonancia? Esto es un caso típico. Vamos a incrementar un poquito el tamaño de la lámina. Fíjense, aquí yo analizo dos aminas. ¿Y cuáles aminas estoy analizando? Dos aminas cíclicas, pero tengo una característica. Esta es la ciclohexilamina, que es un átomo de nitrógeno con una hibridación sp3. Y esto es un átomo de nitrógeno con una hibridación sp2. Si yo no tuviera efecto de resonancia aquí en la anilina con respecto a la ciclohexilamina, yo pudiera inferir de una vez, solo por la hibridación, que la ciclohexilamina es más básica que la anilina porque el nitrógeno que posee ese par de electrones es un nitrógeno con una hibridación sp3 y aquí abajo lo tengo con una hibridación sp2. Pero unado a eso, la anilina cede su par de electrones en torno al anillo aromático, lo que no lo hace la ciclohexilamina. Entonces, si yo lo pongo a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar los respectivos ácidos conjugados, que un ácido conjugado no es más que la amina protonada, el pK sub B de la anilina es 9,4 y el pK sub B de la ciclohexilamina es 3,6. Por lo tanto, la ciclohexilamina es mucho más básica que la anilina. Aquí tenemos un efecto de resonancia, ¿verdad? Entonces, el efecto de resonancia, como se sabe, disminuye con la gelocalización electrónica y está fuertemente influido sobre el sustituyente. Entonces, fíjense, esto ya se los expliqué. Tengo la anilina y estoy cambiando los sustituyentes en posición para. Entonces, yo voy a colocar grupos electroatractores o grupos electroladores. Entonces, fíjense, vamos a ver. Ajá. Y lo voy a ver por el pKa. A mí no me gusta verlo mucho por el pKa, pero recuerden que a menor pKa el compuesto es más ácido, a mayor pKa el compuesto es más básico. Perdón, a menor pKa, mientras menor sea el pKa, el compuesto va a ser más ácido. Y a mayor pKa, el compuesto es más básico. Entonces, fíjense, si yo coloco aquí un grupo amino, aquí el primer caso, un grupo amino aquí, el grupo amino, aquí hay resonancia, pero el grupo amino va a dar también densidad electrónica. Entonces ese par de electrones va a estar disponible y el pKa de ese compuesto va a ser mayor. Si es mayor significa que el compuesto es más básico. Entonces, a mayor pKa, a menor pK sub B el compuesto es más básico. Pero si lo ven en función del pKa, a mayor pKa el compuesto es más básico. Si coloco, por ejemplo, un grupo metoxi, él es también un compuesto básico, pero ¿qué ocurre? Que el oxígeno, al ser más electronegativo que el nitrógeno, él va a ejercer efecto de resonancia. Pero también el oxígeno, al ser más electronegativo que el nitrógeno, va a tender a dar densidad electrónica. El metilo, solo efecto inductivo. Fíjense qué pasa con el cloruro. El cloruro es atractor por efecto inductivo menos I y dador por más R, pero es un elemento electronegativo. Entonces, el pKa va disminuyendo, el compuesto se hace menos básico. El bromuro, a pesar de que sea menos electronegativo, menos electroatractor que el cloruro, el problema que está pasando es que el orbital del bromo es algo así y el del carbono es así pequeñito. Entonces, ese orbital pi que se forma, por ejemplo, aquí es muy, digamos que es relativamente inestable y por lo tanto no hay un buen efecto de localización electrónica. Y el cianuro, ya sabemos que es un compuesto que disminuye, es un efecto atractor por efecto inductivo y por efecto de resonancia. Igual que el nitro, entonces él lo que está disminuyendo es la basicidad de una sustancia. Entonces, yo veo las características que tiene un compuesto en función de los sustituyentes. Esto es bueno que lo analicen con calma. Otro factor que es sumamente importante a considerar en este caso es el efecto del solvente. Fíjense,
Si yo considero el efecto del solvente y solo voy a considerar este lado de la molécula en fase gaseosa, ¿qué significa? En fase gaseosa yo no tengo impedimentos estéricos para ceder ese par de electrones. Entonces, en fase gaseosa, si yo tengo un compuesto, un carbono, una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria, ¿verdad? Yo debería esperar que, vamos a nombrar los compuestos, este es 1, la amina terciaria es 1, este es 2 y este es 3. Yo debería esperar que el pK sub B de 1 sea menor al pK sub B de 2 y este sea menor al pK sub B de 3. En pocas palabras, que si yo tengo este compuesto, mientras el compuesto tenga mayor número de grupos alquilos dadores por densidad electrónica por efecto inductivo en torno al anillo aromático, sea más básico. Entonces, la amina terciaria, ¿verdad? Debería ser más básica que la amina secundaria que la amina primaria. Entonces, fíjense aquí que los tomo en función del pK sub B y fíjense que a menor pK sub B el compuesto es más básico, ¿ok? Tienen que tener una cosa, si yo les dijera, hago un orden de creciente de basicidad, sería 3 es menos básico que 2 y es menos básico que 1. Por aquí lo estoy dando en función de los pK sub B. Y el pK sub B de 1 es menor, significa que el compuesto es más básico. Tienen que aprenderse a mover rápidamente entre esas relaciones. Menor pK sub B, compuesto más básico. Mayor pK sub A, compuesto más básico. Entonces, y saber entre cuál es un orden creciente y decreciente, ¿ok? Porque en el examen van a haber preguntas de ese estilo. Por eso es que siempre tienen bastante tiempo para poderlo analizar. Ahora, si considero fase acuosa, me voy para este lado que está aquí. Ya ocurre un problema de solvatación. La amina terciaria, que debería ser la más básica en fase gaseosa porque no tengo solvente ni nada por el estilo, va a ser ahorita, no es la más básica, sino es la secundaria, fíjense. Si esto sigue siendo 1, esto 2 y esto 3, fíjense que el pK sub B de la amina secundaria es menor que el pK sub B de la amina terciaria 302, 3, y este a su vez es menor que el pK sub B de la amina primaria. Y esto tiene que ver con un efecto del solvente. Esto se ve bien en la otra lámina. ¿Qué ocurre? Si ustedes tienen este compuesto que está acá, y es un efecto del solvente, fíjense que en el caso de la metilamina, para formar el ion metilamonio, significa la amina protonada, hay entre el átomo de nitrógeno, el átomo de hidrógeno de la amina, que como sabemos el nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto se establece un puente de hidrógeno entre el átomo de oxígeno y este átomo de hidrógeno de la amina protonada, yo puedo formar 3 puentes de hidrógeno. Entonces ese compuesto está eficientemente solvatado y la base conjugada va a ser estable. En el caso de la amina secundaria, fíjense, esta es la amina primaria, tengo una sola, esta es la primaria, esta sería la secundaria, tengo 2 grupos metilo. Nada más hay posibilidad de formar 2 puentes de hidrógeno. Y en el caso de la terciaria, solo puedo formar un puente de hidrógeno. Además que estos grupos metilos son hidrófobos. Y por lo tanto, ahí se ve un efecto del solvente. Se invierte el orden de acidez en función del solvente. Eso es muy fácilmente de verlo. Porque si ustedes ven un comportamiento mucho más distinto a lo que ustedes esperarían, que la amina terciaria fuera la más básica, y lo único que ustedes están influyendo es que ustedes tenían una fase gaseosa y ahorita están colocando un solvente, y lo están colocando en agua, se puede ver que eso es por un efecto del solvente y un problema en la solvatación del ácido conjugado que se forma. Fíjense, ahorita yo voy a ver el efecto
estérico. Déjenme ver cómo va la grabación. Fíjense que con las bases podemos avanzar más rápido porque ya hemos dominado el tema. Entonces vamos a ver el efecto estérico, vamos a ver si en este caso podemos, el simulador no les garantizo nada, si él es capaz de predecirnos el efecto estérico. Y el efecto estérico nada más se da por una pérdida de la coplanalidad, disculpen, en 2D equivocado, de la molécula. Entonces fíjense, yo voy a analizar la anilina, ¿verdad? Y en este caso yo tengo si esta es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 2,6 dimetilanilina con mi derivado también 2,6, pero que tiene la característica que ya él, ¿verdad? No es solo la 2,6 dimetilanilina, sino es la N,N dimetil 2,6 dimetilanilina. Es decir, ya paso de una amina, vamos a limpiar la estructura para que lo vean, paso de este compuesto que está aquí, paso de aquí de una amina, que lo pudiéramos decir una amina tipo, sí, tipo anilínica, que vendría siendo con un solo sustituyente de grupos alquilo, a una amina que tengo dos sustituyentes de grupos alquilo. Entonces vamos a ver si es capaz de generar el modelo de manera adecuada. No, no, sí. Fíjense, aquí tengo la anilina. ¿Qué pasa? Sí, sí, lo generó. Fíjense, en la anilina, vamos a ponerles aquí para que ustedes vean. Este es el derivado 2,6 dimetilanilina y este es el N,N porque ambos grupos metilo, fíjense, están aquí 2,6. Entonces, en el caso de la anilina, el 2,6, a pesar de que yo tengo los grupos metilos aquí, él todavía ese par de electrones, perdón, ese par de electrones que están aquí, ¿verdad? Estos que están aquí, se deslocalizan por resonancia en torno al anillo aromático. ¿Qué ocurre en el 2,6? Vamos a, fíjense, vamos a verlo, si lo vemos, quiero verlo. Voy a tratar de, no sé si se ve bien, fíjense. El nitrógeno, ahí sí creo que se ve bien. Ya va, me fui. No, no me hizo el screenshot. Quiero que lo vean bien aquí. Aquí sí se ve. Listo, lo paro y hago mi... Aquí, fíjense que estos dos grupos metilo, la repulsión electrostática, estos grupos metilo con este grupo metilo y de este metilo con este metilo, fíjense lo cerca que están los átomos de hidrógenos aquí. Este denotado con color amarillo. Fíjense lo cerca que está este nitrógeno, este hidrógeno, de este hidrógeno, hacen que ocurra una pérdida en la coplanalidad. Y ya el átomo de nitrógeno, que tenía un orbital P paralelo al sistema aromático, ahorita este orbital P está perpendicular. Por lo tanto, ese par de electrones no se puede deslocalizar por resonancia al anillo aromático. Y el efecto estérico lo que me está generando es una pérdida de la coplanalidad. Si yo analizo, si este es el compuesto 1 y este es el 2, yo diría que si hago un orden creciente de basicidad, compuesto 1 debería ser mayor a compuesto, la basicidad del compuesto 2 debería ser mayor al compuesto 1. Y si lo veo en función del pK sub B, quiere decir que el pK sub B de 1 debería ser menor al pK sub B de 2. ¿Qué significa que el pK sub B de 1 sea menor al pK sub B de 2? Acuérdense que a menor pK sub B, mayor basicidad. Aquí está el efecto estérico que les estoy diciendo. Aquí tienen resonancia.
en torno al anillo aromático, mientras que en el otro grupo hay lo que llamamos, no puede haber resonancia, o sea, esto que está aquí no ocurre porque esta deslocalización electrónica no va a ocurrir porque hay una pérdida de la coplanalidad del anillo aromático que lo acabamos de ver en el modelo. Fíjense, el orbital P del nitrógeno ya no está perpendicular al sistema pi, sino que está paralelo. Ok, la formación de puentes de hidrógeno también influye en el carácter básico de una sustancia. ¿Y cómo veríamos que la formación del puentes de hidrógeno influye en el carácter básico de una sustancia? Tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a leerlo esto textualmente. La formación de puentes de hidrógeno intramoleculares, importantísimo. ¿Qué es intramolecular? Es entre la misma molécula. Aquí hay un puente de hidrógeno. Y cuando yo digo esto es intramolecular, es un puente de hidrógeno de ella misma con ella misma. Mientras que si yo veo la anilina con el agua, eso es intra. Si yo veo la anilina con el agua, ¿verdad? Esto es inter. Entonces, con ella misma, yo digo que es un puente de hidrógeno intramolecular. Y si yo lo veo de él entre dos moléculas distintas, yo digo que es intermolecular. Entonces, la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares fija la posición del átomo de nitrógeno en la mina, permitiendo una mejor localización. Es decir, si yo formo un puente de hidrógeno intramolecular, por ejemplo el que se observa aquí en el ortonitroanilina, este par de electrones va a estar fijo y entonces él fácilmente se deslocaliza por resonancia y hace que el compuesto sea, fíjense, aquí vamos a ponerlo en amarillo, menos básico que la anilina. Además que tenemos otro factor estructural que es el efecto inductivo y sabemos que ese nitro también tiene efecto de resonancia, donde la carga del átomo de nitrógeno se va a ir hacia el átomo de oxígeno. Entonces, tengo, aparte, no es solo efecto inductivo y de resonancia, sino también es un puente de hidrógeno intramolecular que fija ese par de electrones. Fíjense que son muchos los factores. Ok, vamos a hacer este pequeño ejercicio y vamos a culminar. Entonces, voy a hacer una captura de pantalla. Y vemos las generalidades y por hoy culminamos. Entonces, fíjense. Si yo tengo el amoníaco, yo quiero comparar el amoníaco con este compuesto y este compuesto. ¿Cuál sería más básico? Aquel que tenga mayor disponibilidad de la base conjugada, ¿verdad? Vamos a ver, espérense, disculpen. Entonces, si yo comparo, aquí, si esto es A, vamos a tomar todas estas filas son A, B y C. Entonces, la amina, vamos a hacer orden de crecientes en todo. La amina terciaria es la amina primaria es el más básico. Después voy el amoníaco. Y de último voy a colocar este grupo, el B. ¿Por qué? Porque en B, en el primer compuesto, tengo, fíjense, aquí este nitrógeno tiene hibridación sp3 y no puedo hacer resonancia. Porque si yo hiciera resonancia aquí, ¿verdad? Si yo hago resonancia aquí, ¿qué me quedaría? Tienen que tener cuidado cuando pueden y cuando no pueden hacer resonancia. ¿Qué les queda aquí? Les queda un nitrógeno, un oxígeno cargado positivamente y un nitrógeno cargado negativamente. Pero ese nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 y 10 pares de electrones. Explota. Ahí no hay resonancia. Ahí el grupo hidroxilo no es
está ejerciendo efecto resonancia, solamente efecto inductivo. Y como está cercano al grupo nitrógeno, lo que va a extraer densidad electrónica disminuyendo la disponibilidad del par de electrones. Entonces, el más básico es la metilamina, le sigue el amoníaco y después podríamos llamarlo como, sí, una hidroxiamina. Ok, vamos a ver dos. Si vemos dos, ¿verdad? Tenemos varios compuestos aromáticos. Vamos a dibujarlos aquí para que lo vean. Este fue uno. Vamos a dos. En dos tengo la piridina. Tengo el pirrol. Tengo la anilina. Y tengo la dietil, porque tengo dos carbonamina. Entonces, vamos a comparar primero la hibridación de los átomos, ¿ok? ¿Qué hibridación tienen? Este nitrógeno tiene hibridación sp3. Este nitrógeno es sp2, sp2 y sp2. Ya por aquí, yo ya sé que este vendría siendo D, ¿verdad? Que el compuesto D, si esto es A, B, C y D, que el compuesto D es más básico, pero ¿quién le sigue en el segundo? Entonces vamos a analizar los compuestos con aromaticidad. La anilina pierde su par de electrones por resonancia en torno al anillo aromático. La piridina no los pierde porque los tiene localizados, porque ese par de electrones está perpendicular al sistema pi. Y el pirrol no es básico. ¿Por qué? Porque ese par de electrones del nitrógeno su carácter de basicidad es muy débil porque está en resonancia en torno al anillo aromático. Es decir, el compuesto, el pirrol, es aromático gracias a ese par de electrones, porque él es cíclico, plano y conjugado, pero para poder cumplir con la regla de Hooking de, de la regla de Hooking de 4n más 2pi electrones, está involucrado el pirrol. Entonces, el menos básico es el pirrol, porque si él se llega a protonar, pierde resonancia. Después, tengo que analizar. Me vendría, perdón, sí, es B, más básico D, ok. Después, el menos básico vendría siendo C. ¿Por qué? Porque la anilina no tiene el par de electrones localizado y después viene A. Entonces vamos a revisar. El más básico, la amina terciaria, la amina secundaria, perdón, después vendría viniendo A, que vendría siendo la piridina, que es una amina aromática tipo piridina y que el par de electrones está totalmente disponible, perpendicular al sistema pi, no se pierde por resonancia. Después C, la anilina pierde el par de electrones por resonancia y de último B. ¿Por qué? Porque B va a... si se protona va a perder la aromaticidad. Entonces vamos a hacer algo, vamos a borrar esta lámina y vamos a importar de nuevo el ejercicio. El último, fíjense. Vamos a dividir esa estructura. 4-dimetil aminobenzaldehído. Ok, primero, ¿qué es un benzaldehído? Es este compuesto que está aquí. Esto es un benzaldehído. Y benzaldehído significa benzal, que es un anillo aromático, ido es ese compuesto que está ahí. Cuatro dimetil, que debería ser mejor como el NN, dimetil aminobenzaldehído. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí? Y la otra
es la N,N dimetilanilina. En este caso, no tengo el grupo benzaldehído. Entonces, fíjense, vamos a analizar primero todos los factores. Aquí se ve y ya sabemos cuál es el compuesto más básico. Si esto es A y esto es B, el compuesto más básico, sabemos que es B. B es más básico que A porque ese par de electrones está más localizado. Pero vamos a sacarle provecho al análisis estructural. Este nitrógeno tiene una hibridación sp2. Este nitrógeno tiene una hibridación sp2 también. Ambos compuestos tienen grupos metilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. La diferencia en la basicidad es que ambos compuestos, esos grupos metilos, incrementan la disponibilidad del par de electrones, pero en el caso del benzaldehído sabemos que es un grupo electrotractor de densidad electrónica por efecto menos R, mientras que aquí eso no lo tenemos. Entonces, por esa razón, el compuesto B debería tener un pK sub B menor que el compuesto A y debería ser más básico. Fíjense, vamos aquí que ya no vamos a hacer ejercicios, vamos a culminar con generalidades y terminamos con la clase de hoy. Fíjense, las generalidades. Los hidrocarburos son ácidos muy débiles, es decir, el metano, el etano, el eteno y el etino, los alcanos, alquinos y alquinos, son ácidos muy débiles. Ustedes necesitan una base muy fuerte para poder extraer ese protón. Los ácidos orgánicos fuertes son, los ácidos orgánicos más fuertes son los compuestos protonados. Y de los más fuertes de todos son los ácidos inorgánicos minerales. O sea, eso les quiere decir que, por ejemplo, un ácido carboxílico protonado, es decir, que el OH sea OH2+, es un ácido más fuerte que un ácido carboxílico normal. Y los ácidos minerales son más fuertes. En una serie de compuestos aromáticos de esqueleto similar, por ejemplo, cuando digo esqueleto, es que pertenezcan a la misma serie homóloga, serie homóloga es que varían en CH2, pero tenemos el etanol, la etilamina y el etano. Los alcoholes son más ácidos que las aminas son más bases, y estos a su vez son más ácidos que los hidrocarburos. El medio de reacción sí influye en la acidez, y eso es importante. ¿Por qué? Porque es capaz de ionizar y estabilizar las bases conjugadas. Solventes polares, como por ejemplo el agua, que tiene una elevada constante dieléctrica de 82, va a favorecer la solvatación de aniones y cationes y formar puentes de hidrógeno. Esto que está aquí es sumamente importantísimo. Se necesitan dos grupos nitro en posición orto y para disminuir el pKa del fenol a 4. Entonces, fíjense, ¿cuál es el pKa del fenol? Este es el fenol, disculpen. Este es el fenol. El pKa de este señor es 10. Aproximadamente 10. El pKa de este grupo, pero cuando este grupo esté en posición orto o para, ¿ok? Importante, en torno al fenol, es aproximadamente 7, por ahí está. Y cuando yo tengo dos grupos, ¿verdad? NO2 aquí, NO2 acá, en torno al fenol, el pKa de este señor es aproximadamente 4. O sea que la acidez de un fenol con grupos nitro en posiciones orto y para, o dos orto, o uno en la orto y en la para, es similar a un ácido carboxílico, inclusive es mayor. Y cuando tengo tres grupos nitro, dos en orto y uno en para, como el ácido prícrico, que ya lo vimos en las otras clases, el ácido prícrico, que es básicamente, esta es una pregunta de una conchita de mango que le ponen bastante en los laboratorios de química orgánica.
cuando les mandan a separar esta muestra y tratan de extraer este protón acídico con hidróxido de sodio cuando en verdad lo deben traer con bicarbonato, porque están considerando un fenol como un ácido débil y el ácido pícrico es un ácido fuerte, ¿ok? Es más ácido que un ácido carboxílico en este caso. Las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco por el efecto inductivo, esto ya lo hemos visto. Y las aminas aromáticas son más débiles que el amoníaco por el efecto más R que tiene el grupo amino en conjugación en torno al anillo aromático. Ok, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, 5 minuticos. Y en la próxima clase vamos a ver lo que son los factores de energía que favorecen cómo poder estudiar o predecir de acuerdo al pKa los factores energéticos de un determinado compuesto, de la acidez de un determinado compuesto, y vamos a ver lo que son separación de mezcla. No sé si tengan alguna pregunta como tal. Déjenme entonces parar la grabación. Hasta aquí detenemos la grabación de la clase y se las estaría subiendo el día de mañana al grupo de YouTube. Aquí está.